Gracias, señora presidenta. Bueno, nuestro país evidentemente está en tiempos que son urgentes y la palabra que mejor la define a esta situación es la palabra emergencia, tal como está impresa en el artículo 1 de la ley. Y la imagen que retrata esa emergencia, esos tiempos urgentes, a lo largo y a lo ancho del país, son esos miles y miles de niñas y de niños que están pasando cada vez más hambre, de esos comercios que ya cerraron o se están cerrando, de esas industrias que están bajando sus persianas, que están quebradas, de esos trabajadores que han perdido su trabajo, de los abuelos y abuelas que tienen que optar entre comer o pagar la luz, entre comer o comprar el remedio, entre comer, cuando no alquilar. Y no quiero repetir cifras que ya se han dado aquí, datos estadísticos que ya han sobrevolado este recinto, este debate parlamentario, pero evidentemente ese retrato que todos o la mayoría de los que estamos acá vivimos y vemos en carne y hueso en cada región de la Argentina, es la consecuencia, es el resultado del fracaso absoluto de una política económica, de un gobierno que fue el responsable de la mayor estafa electoral que vivieron los argentinos en los últimos 4 años. Y decía que ya se dieron muchos datos, pero es importante comparar, señora presidenta, es importante saber de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Tiene una explicación esta crisis, tiene una explicación esta emergencia. De aquel 5,8% de desocupación que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a este 12% de desocupación, tiene sus consecuencias. De esas tarifas que se podían pagar, que no eran un problema, a este 3000% de aumento de luz y de gas. De esa apertura indiscriminada de las importaciones que destruyó nuestra industria y que además también permitió la fuga de divisas, la especulación, la timba financiera. Tiene como consecuencias esta emergencia. De aquel país desendeudado, que era una política de Estado, el desendeudamiento, a esta deuda demencial, récord histórico en el mundo. De aquella inflación del 23% en el 2015, en el gobierno de Cristina, a esta inflación del 60% cuando nos dijeron que lo más fácil para resolver era el problema de la inflación y que no iban a devaluar. Y pasamos de un dólar de 9 pesos en el 2015 con Cristina a un dólar de 63 con Mauricio Macri. Y ahí se explica esta emergencia pública. Son los resultados de una política económica que ya la conocíamos y advertimos que esto iba a suceder. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en estos 4 años? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó para escuchar a muchos de los que son hoy responsables de esta crisis en darse el lujo de decir que no van a acompañar en esta primer semana de gobierno de Alberto Fernández en entregarle una herramienta que es fundamental para poder darle respuesta a una sociedad que casi el 50% acompañó con su voto? Por suerte, las primeras herramientas ya están en la calle. Ayer en Concordia, el Ministerio de Desarrollo Social ya lanzaba la tarjeta alimentaria y comienza ahora a desarrollarse en todo el país una tarjeta alimentaria que va a permitir que las madres que tienen la asignación universal por hijo tengan, cuando tienen un hijo o están embarazadas, 4.000 pesos para comprar alimentos, 6.000 para quienes tienen más de un hijo, además de los 2.000 pesos mensuales que a partir del mes próximo van a recibir. ¿Eso sabe cuánto significa para nuestra provincia de Río Negro en el próximo mes, señora presidenta? Aquí está el exgobernador, que sabe lo que significa que casi 500 millones de pesos se inyecten en la economía de la provincia de Río Negro. El impacto favorable que va a tener, importantísimo, en nuestra provincia de Río Negro. Y esa, además, es la esencia, me parece, de esta ingeniería legislativa que ha presentado el presidente Alberto Fernández, que tiene, por supuesto, el doble objetivo de atacar el hambre como primera y urgente medida y a la par comenzar
a generar movilidad social ascendente, circulante de plata, poner bases a la estabilización económica y generar las condiciones macroeconómicas para salir adelante. Este proyecto de ley, además, es importante subrayar, tiene 4 o 5 aspectos, capítulos que son de enorme trascendencia. El primero, y quizás del que se ha hecho más polémica, es el capítulo que viene a resolver el fenomenal descalabro de la seguridad social que provocó el gobierno de Macri en los últimos 4 años. Hace 2 años, en este Congreso de la Nación, me tocaba ser diputado nacional y a esta hora estaban apaleando jubilados afuera del Congreso. Había una movilización multitudinaria en todo el país en contra de la ley de actualización previsional. Nosotros votamos en contra de esa ley porque, ¿qué decíamos? Que iba a tener efectos nefastos en nuestros abuelos, que era una gran estafa, una mentira de que iban a mejorar su jubilación. ¿Sabe cuánto perdieron los jubilados de la provincia de Río Negro, de la Patagonia Argentina, durante estos 2 años? Casi 4.000 pesos promedio de bolsillo, los que cobran la zona austral, los jubilados de la provincia de Río Negro. ¿Para qué? Se los arrancaron del bolsillo para pagar los fondos buitres, para pagar deuda, para dárselo a la exgobernadora María Eugenia Vidal para que haga obras con el fondo del conurbano bonaerense. Y también decir que se ha mentido mucho en estas horas también respecto del impacto negativo de esta decisión sobre esta modificación, esta suspensión por 180 días respecto de la actualización previsional. Nosotros los peronistas, si hay algo que hemos hecho, hemos protegido siempre a nuestros abuelos y lo vamos a seguir haciendo. 5.000 pesos para los de la mínima, además de congelar las tarifas, además de los remedios gratuitos, además de la devolución del IVA. Medidas que van a descomprimir esa situación de ahogo de los jubilados. Y el presidente Fernández, en los próximos 6 meses, va a tomar las medidas para que sigan teniendo la posibilidad de vivir cada día mejor. Nunca en nuestro gobierno los jubilados la actualización previsional de los jubilados estuvo por debajo de la inflación, siempre por encima de la inflación. Ahora vienen a darnos lecciones quienes durante 4 años destruyeron el bolsillo de nuestros jubilados. Son las mismas voces, señora presidenta. Retumban las mismas voces, los mismos tonos, los mismos timbres, los mismos modos. Los que se opusieron a la recuperación de los fondos de las AFJP para hacer el sistema de reparto solidario que impulsó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner son los que hoy se oponen a esta ley de solidaridad social. Los que se opusieron a que se cree el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hasta el 2015 jamás dio déficit, cuyos fondos se utilizaron para la inversión productiva, para el desarrollo, para el procrear, y que destruyeron en estos 4 años, utilizándolos para la timba financiera, para revolear papelitos por el mundo. También son los que se opusieron a que se instrumente la moratoria jubilatoria. Decían que esa plata se iba por la canaleta de la droga y del juego. El 98% de los abuelos jubiló Cristina, aquellas mujeres amas de casa que jamás habían tenido aportes y que se las reconoció con su remuneración por su trabajo y que hoy tienen su derecho garantizado. Da bronca que hoy vengan con la postura de brazos en jarra a decirnos, a acusarnos, a poner en duda la decisión de este gobierno que recién está arrancando. El congelamiento de las tarifas, otro de los temas importantes de este proyecto, de este andamiaje legislativo que estamos intentando aprobar esta noche. Congelar las tarifas, que se termine, que se ponga un coto, que se ponga un dique de contención al fenomenal negocio que hicieron con el 3.000% de aumento. Los amigos del presidente, 4 o 5 empresarios que se llenaron de plata y 45 millones de argentinos que sufrieron las consecuencias de esa transferencia fenomenal de recursos. ¿Cómo no vamos a acompañar el congelamiento de las tarifas? ¿Cómo no se va a acompañar
terminar con ese negocio y empezar a poner un poco de equidad, de accesibilidad, de que sea un derecho poder pagar la luz y el gas y no un calvario como es hoy. Y otro de los capítulos también, señora Presidenta, es la ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Esta moratoria para las pymes, de 120 meses para poder pagar las deudas de IVA, de ganancias, de aportes patronales, de bienes personales. El 80% de las pymes de nuestra provincia están ahogadas financieramente, están ahorcadas tributariamente y esto va a descomprimir la situación. Evidentemente es una bocanada de aire muy fuerte y también este proyecto apunta a la protección y el fomento de los pequeños y medianos productores. A mí me da risa cuando se habla del impuesto a las exportaciones. Los pequeños y medianos productores van a recibir como compensación por el impuesto a las exportaciones un porcentaje de esa retención para créditos, para subsidios, según lo que instrumente la reglamentación del Poder Ejecutivo. Pero ¿saben cuánto era el año pasado, en el 2018, la retención, el impuesto a las exportaciones para las peras y las manzanas de Río Negro? El promedio era del 12%. Hoy se prohíbe por ley que superen el 5%. Díganme si eso no es una buena noticia en el marco de estas medidas que se están tomando. Y también lo que apunta este proyecto de ley es la recuperación de la solidaridad, de la sostenibilidad de la deuda pública, la deuda externa concretamente, y un aspecto que me parece importante resaltar es también cómo se ha jugado con la palabra superpoderes. Nosotros estamos trayendo al Congreso de la Nación una ley para facilitarle una herramienta al presidente de la Nación para autorizarlo a que negocie la fenomenal deuda externa que nos dejó este gobierno y quienes nos endeudaron de manera récord con protocolos de dudosísima constitucionalidad, que vulneraron este Congreso, que vulneraron las leyes, que vulneraron la Constitución, nos vienen a dar clase de moralidad y nos dicen que estamos vulnerando este espacio de decisión parlamentaria. Los mismos que en el primer mes de gestión, por decreto de necesidad y urgencia, quisieron meter por la ventana a miembros de la Corte Suprema de Justicia, los mismos que no le agarró ningún síntoma de tristeza, ni olores nauseabundos cuando el presidente Macri hizo un decreto de necesidad y urgencia para modificar el espíritu, el temperamento de una ley que prohibía expresamente el blanqueo de capitales para sus familiares. Y resulta que ahora, azorados, porque le damos a dar una herramienta legal para que negocien el pago de la deuda que nos dejaron. Es insólito. Decía, señora Presidenta, para terminar, disculpe la extensión, en mi exposición inicial, que hablábamos de la palabra emergencia, de necesidad y de urgencia. Sin embargo, esa necesidad y esa urgencia hoy, vuelvo a subrayarlo, pasan por una ley, por este Congreso de la Nación. No hay ningún funcionario que arbitrariamente esté declarando necesidad de urgencia en la soledad de un despacho en el Poder Ejecutivo. Por eso venimos con esta ley a poner orden, a mejorar sustancialmente, la pretensión es mejorar sustancialmente, rápidamente, la vida social y económica de la Argentina y también, ¿por qué no?, a recuperar institucionalidad y legalidad para el bien de la República. Muchas gracias, señora Presidenta.